Y en la semana que de verdad vamos a tener que tirar máximos o que de verdad nos va a costar más, ahí sí que tendría sentido poner las canciones que más nos motivan. Y una de las estrategias que propusimos en su día y que parece que a muchos de vosotros os ha gustado, que me han dado feedback muy positivo al respecto, me habéis dicho que funciona muy bien, es eso. En esta semana escuchamos la música del gimnasio sin más, en esta semana siempre con la misma audición, o sea, con el mismo volumen, un volumen normal, y aquí un volumen normal hasta que voy a tirar el peso, y ahí subiría, ¿vale? Eso me parece muy interesante. Y los podcasts, bueno, pues, ¿por qué no? Ponernos en la semana de descarga que no necesitamos estar tan activado, pues ponernos, por ejemplo, algo que simplemente nos vayamos aprendiendo, un podcast de lo que más nos interese, ¿vale? Me parece interesante y una buena estrategia. Otra cosa que os quería decir acerca de la música es que de cara a competición, ahora se me había ido, pero bueno, ha vuelto. De cara a la competición, si competimos en deporte, lo que decíamos antes, no tiene mucho sentido que, por ejemplo, soy powerlifter, no tiene mucho sentido que cuando voy a tirar máximas vaya con los cascos puestos. Mucha gente te dice, ya, pero es que si voy con los cascos puestos voy a tirar más y así voy a favorecer que la curva de rendimiento o que la trayectoria o la línea, la tendencia que lleva mi mejora de rendimiento sea más positiva. Sí y no, yo lo considero un error. Creo que cuando tiramos récords en deportes como powerlifting, en nuestro gimnasio, lo suyo sería intentar recrear al máximo la situación de competición, por lo que decía antes, porque cuanto más se asemeje, más fácil es que podamos reproducir 100% en la competición lo que hemos practicado en los entrenamientos. Entonces, yo haría la visualización que haga, todo lo que haga a nivel psicológico, todas las estrategias que siga, lo mismo que voy a poder hacer en la competición. ¿En la competición voy a poder ir con cascos? No. Pues me pondría los cascos con la música que me motive y me los quitaría antes de ir a tirar, que es lo que va a pasar en la competición, ¿vale? Por recrear más ese escenario. Bueno, atención y concentración. ¿Cómo debemos ocupar nuestra mente? ¿Con qué debemos ocupar nuestra mente? ¿Podemos utilizar ese estrés, que sería el nivel de activación, a nuestro favor? Vale. ¿Cómo podemos favorecer la concentración o en qué tenemos que concentrarnos durante el entrenamiento? Bueno, el famoso foco atencional, tenemos diferentes tipos de foco atencional y podemos utilizar uno u otro en función de lo que más nos interesa, ¿vale? Vamos a ver estrategias para cambiarlos y demás. ¿Cuándo tendría sentido realizar un foco atencional interno? ¿Qué es un foco atencional interno o externo? Interno sería en las propias sensaciones que tenemos o en los grupos musculares que estamos reclutando, algo que es respecto a nosotros, y externo sería respecto a algo que no somos nosotros, ¿no? No sensaciones, no grupos musculares, sino, por ejemplo, la velocidad de la barra, la flecha, en el caso del tiro al arco. Bueno, en el caso de tiro con arco sí que es un ejemplo un poco complicado porque tendríamos ejemplos de ambos, ¿no? Foco atencional interno en cuanto a que no puedo bueno, respirar agitadamente, no puedo temblar, tengo que intentar mantener la concentración, tengo que intentar y demás, ¿vale? Pero también sería un foco atencional externo respecto al arco, respecto a la flecha y demás, ¿vale? Vuelve a sonar, pero bueno, no sé muy bien lo que es. En cuanto al foco atencional interno, ¿cuándo nos interesa? Pues por ejemplo, si nuestro objetivo es la hipertrofia muscular, si nuestro objetivo es la ganancia de masa muscular, tiene mucho más sentido utilizar un foco atencional que sea interno, ¿vale? Centrarnos en el músculo que estamos realizando. Por ejemplo, si vamos a realizar un press de banca, centrarnos en no tanto la velocidad a la que sube la barra, no tanto en darle máxima velocidad a la barra, sino en reclutar el pectoral, ¿vale? El estímulo va a ser mucho más eficiente. ¿Cuándo es interesante un foco atencional externo? Cuando queremos darle máxima velocidad a la barra, es decir, cuando queremos centrarnos en el rendimiento, en la máxima producción de fuerza, ¿vale? Nos centraríamos no tanto en qué grupos musculares estoy haciendo, sino en que la barra suba lo más rápido posible. Una estrategia que a nivel psicológico me parece muy interesante de cara a maximizar la ganancia de masa muscular es cuando hacemos una serie de pectoral, por ejemplo, queremos estimular el pecho, incluso el tocar, el touch en el grupo muscular que vamos a hacer va a ayudar a que reclute mucho más. Además, centrarnos en el pectoral no va a hacer que la actividad decaiga en el resto de grupos musculares que ayudan a ese levantamiento, pero sí va a aumentar la actividad muscular en el grupo que nos estamos centrando. Y lo que os decía, una estrategia que me parece muy interesante sería realizar un foco atencional interno. Por ejemplo, si vamos a hacer 10 repeticiones, ¿no? Realizar un foco atencional interno durante las 8 primeras, totalmente centrados, y cuando ya empezamos a perder velocidad y a ver que no llegamos, cambiar el foco atencional y pasar al foco atencional externo, o sea, centrarnos en subir todo lo rápido posible. Así lo que vamos a conseguir es 8 repeticiones centrándonos 100% en el pectoral y otras 3 o 4 repeticiones que no podríamos hacer si seguimos centrándonos solo en mantener la tensión en el grupo muscular, porque conseguimos darle velocidad y así sumamos esas repeticiones. Me parece una estrategia que puede ser muy interesante, ¿vale?
Respecto al foco atencional abierto-cerrado, ¿qué es más interesante? Bueno, el foco atencional abierto sería atender a múltiples factores, al balón, a qué compañero tengo, a qué rival viene por aquí, y el foco atencional cerrado sería centrarnos solo en un factor, que sería, por ejemplo, solo la barra o solo la diana, ¿vale? ¿Cuál nos interesa más en uno u otro? Depende del deporte, evidentemente. Si el foco atencional está demasiado cerrado en un deporte colectivo, pues por ejemplo, solo nos centraríamos en el balón, no veríamos al rival que viene y nos quitaría el balón. Si el foco atencional está demasiado abierto aquí, estaríamos escuchando el pájaro que está volando por algún lado, cómo está el compañero también apuntando y al final perderíamos concentración, ¿vale? Depende de la modalidad deportiva, nos interesa más objetivos de hipertrofia, objetivos más de rendimiento de fuerza, objetivos deportes más colectivos o que tenemos que atender a más variables y deportes más individuales o que tenemos que atender a menos variables. Vale, ¿cómo puedo hacer para cerrar mi foco atencional? ¿Cómo puedo hacer para abrirlo? Pues diferentes estudios han demostrado que cuanto mayor es la activación, cuanto más activado estoy, más se cierra mi foco atencional, ¿vale? Se produce de hecho un efecto túnel en el que cuanto más activado estoy, más reducido va a ser mi foco atencional. Un nivel de activación bajo produce un foco atencional más amplio, entonces en fútbol tiene sentido tener un foco atencional más, tener un nivel de activación más bajo, más tirando a 5 o 6, por ejemplo, tiene más sentido. Volvemos a decir que depende mucho de la interpretación que haga el deportista. De hecho, un nivel de activación más alto promueve un foco atencional más cerrado, entonces la persona que practica tiro con arco tendría que estar muy activado. No, evidentemente no. Por eso decimos que depende mucho de la interpretación que haga el deportista. Por eso he puesto este caso en concreto. Porque le interesa tener un foco atencional cerrado, pero a lo mejor no le interesa tanto tener un nivel de activación alto. Entonces, esta persona tendría que aprender a intentar cerrar mucho el foco atencional sin estar tan activado, ¿vale? Simplemente es un poco porque damos un ejemplo diferente. La cosa es, en deportes de fuerza, ¿vale? Centrándonos puramente en deportes de fuerza. Lo que decíamos antes, mayor activación, mayor rendimiento. A ver, lo que decía antes, mayor activación, mayor producción de fuerza, sí. Es que no hay personas que bueno, no están tan de acuerdo porque no, en su caso concreto no sucede así, pero no es que no tenga mayor producción de fuerza, es que no tienen tanto rendimiento. Mayor activación, mayor producción de fuerza, sí, pero mayor rendimiento no tiene por qué, ¿vale? Y en este caso vamos a ver el caso de Guille Skipper, muchos le conoceréis, es powerlifter también, uno de los mejores a nivel nacional, yo diría. Y empecé a trabajar con él el nivel de activación. Y empezamos, bueno, pues centrándonos un poco, obviando un poco esta parte, ¿no? Solo nos centramos en mayor activación, mayor producción de fuerza. ¿Qué hacíamos? Activarse mucho. Antes de tirar la serie se activaba mucho. Voy a poneros una vez más el vídeo para que veáis lo que ocurría. Cuando se activaba, aquí él me comentaba que tenía un nivel de activación de 9, ¿vale? Como podéis ver, ahí está visualizando, se golpea, ventila fuerte. Ahí son estrategias de activación que está haciendo, ¿vale? Golpea con decisión, muy activado. Él reportaba que en ese momento tenía una activación de 9. ¿Por qué? Porque buscábamos una mayor producción de fuerza, ¿vale? Movía más peso de aquella cuando se activaba el 9. Pero ¿qué es lo que ocurría? El foco atencional solo estaba en levantar la barra fuerte. A nivel técnico, si os habéis fijado, una de las normativas en powerlifting, en el caso del press de banca, es que no puede levantar el glúteo del banco. Está tan centrado en aplicar la mayor producción de fuerza posible, que en levantar la barra lo más rápido posible, que a nivel técnico perdía un poco de eficiencia, ¿vale? ¿Qué hicimos? Rebajar un poco la activación. O sea, intentar tener un nivel de activación alto porque vamos a producir más fuerza, pero no producía más rendimiento porque el levantamiento era nulo. Bajamos el nivel de activación en sesiones posteriores a un nivel de activación 7, como podéis ver, se concentra igualmente, también se activa, pero ha perdido muchísimo del protocolo de activación que realizaba antes, muchísimas de las estrategias que realizaba. ¿Qué es lo que observamos aquí? Un nivel de activación un poco más bajo, ¿vale? Igualmente alto, porque Guille sí que tolera un buen nivel de activación, lo interpreta como algo positivo, pero a nivel técnico ya no se centra solo en producir fuerza, se centra también en que el glúteo no se despegue del banco, ¿vale? Un ejemplo para que veáis que no todo es mayor activación, tenemos que buscar el rendimiento. Si conseguimos, para mí, el 10, respecto a mi experiencia como psicólogo deportivo o el bagaje profesional que tengo, el atleta perfecto sería aquel que se activa al 10 y es capaz aún así de mantener el foco de atención, interpreta ese 10 como algo positivo y es capaz de mantener
el foco atencional total, tanto en la producción de fuerza como a nivel técnico en los criterios que le dan. Y cuanto más nos acerquemos a eso, mejor, ¿vale? Mayor producción de fuerza. Pero, ahora bien, el mayor rendimiento lo vamos a conseguir cuando la interpretación es más positiva y sobre todo cuando atendemos a todos los criterios técnicos, porque al final, por mucho que levantemos 500 kilos en press de banca, no tendría ningún sentido si son nulos por todos los lados, entonces en competición no tendría sentido, aunque sería bastante épico. Pero bueno, a lo que vamos es eso, que no sería mayor rendimiento, sería mayor producción de fuerza, ¿vale? Luego, respecto a la concentración y a la atención, ¿debemos esperar a que las condiciones sean óptimas? ¿Tiene sentido esperar a que las condiciones sean óptimas? Vale, para mí eso es el primer camino hacia la frustración, ¿vale? Con muchas personas, con Óscar, por ejemplo, que también es del equipo, que también va a daros su módulo, he trabajado como psicólogo deportivo y él solía esperar a que las condiciones fueran óptimas para realizar un levantamiento. ¿A qué me refiero con esto? Para estar totalmente concentrado y que no se dispersase su atención, lo que hacía era que nadie se pueda mover por delante de mí, que no pueda oír a nadie, que nadie se mueva, que nadie haga nada, ¿vale? Entonces, ¿qué pasaba? No había distractores, podía estar totalmente concentrado y eso favorecía que tuviera un nivel óptimo de concentración. ¿Qué es lo que pasaba? Que en cuanto alguien se movía, en cuanto alguien hablaba, se frustraba muchísimo, muchísimo. Aumentaba muchísimo el nivel de frustración. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer qué es lo que trabajamos con él o qué es lo que podemos hacer para trabajar eso? Se llama teoría cognitivo-conductual, ¿vale? La terapia cognitivo-conductual. Y lo que viene a decir es que lo que nosotros pensamos afecta a lo que nosotros hacemos y lo que nosotros hacemos afecta a nuestras emociones y estas emociones a los pensamientos. Es decir, al final sería un poco la retroalimentación. Si nosotros pensamos que no podemos tirar cuando hay gente moviéndose, nuestra conducta es que no vamos a tirar y nuestra emoción es que sentimos que, bueno, que no tenemos esa capacidad, nos vamos a frustrar y vamos a tener emociones negativas. ¿Cómo lo que podemos trabajar? Yo empecé pensando en trabajar el pensamiento, es decir, que no pensase que no tenía por qué haber nadie. ¿Qué es lo que observamos? Que el pensamiento no cambiaba, ¿vale? No siempre es lo más fácil. ¿Qué es lo que podemos hacer? Cambiar la conducta, ¿vale? Lo que hicimos fue cambiar la conducta y decirle, ¿vale? Yo sé que tu pensamiento no va a cambiar, entonces no trabajamos el pensamiento. Sé que te va a desconcentrar que haya gente moviéndose, ¿vale? Pero tú te vas a obligar a tirar igualmente la serie, ¿vale? Independientemente de que estés tirando y aparezca alguien que se mueva, él normalmente saldría para atrás, vería a alguien, posaría otra vez la barra en el soporte y diría, no voy a tirar, ¿por qué te has cruzado? Bueno, se frustraría, ¿no? Lo que trabajamos es, tú sácala, hay alguien moviéndose, da igual, tú vete y tira la serie. ¿Qué es lo que observamos? Que una vez cambiamos la conducta, dice, hombre, si he tirado aunque había alguien y no he perdido la serie, me siento bien. Conclusión, me siento bien. A lo mejor no me hace falta esperar a que no haya nadie moviéndose. Conclusión, tenemos un deportista que empieza a sumar un montón de levantamientos que antes no habría efectuado. Que va a una competición y hay gente moviéndose y no le saca de la competición y no hace que pierda el levantamiento, ¿vale? Entonces, ¿el mejor atleta es aquel que siempre trabaja en las condiciones óptimas? No, eso conduce seguro a la frustración. Lo que tenemos que trabajar es que aunque haya condiciones que no son tan favorables, el atleta sea capaz de trabajar en esas condiciones, ¿vale? Y eso se trabaja muchas veces, cambiando la conducta. Otro ejemplo de la terapia cognitivo-conductual que he trabajado con otros deportistas es, por ejemplo, personas que consideran que su levantamiento, con Paula concretamente, que también es del equipo de Power Explosive y de Powerlifting, ella consideraba que la banca no era su ejercicio, no le gustaba, y que observé que cada vez que subía levantamientos a su Instagram, a sus redes sociales, solo subía levantamientos o de sentadilla o de peso muerto. El banca no lo subía. Conclusión, el pensamiento es no se me da bien la banca, la conducta es no subo levantamientos o no le doy tanta importancia. Conclusión, las emociones son negativas respecto al press de banca. Esa conducta, ¿por qué era? Porque no se esforzaba tanto al hacer el press banca, porque como ella daba por hecho que era mala, pues no voy a subir las fotos, no voy a apretar tanto manga. ¿Qué hicimos? El pensamiento no se lo iba a poder cambiar, no le iba a poder decir que la banca no se te da mal, que la banca se te da bien, tienes que, porque ella ya tenía este pensamiento. ¿Qué es lo que hicimos? Forzar a cambiar la conducta. A partir de ahora vas a subir levantamientos a tus redes sociales, de press de banca. Tantos o más como la sentadilla del peso muerto. Conclusión, cuando hacía press de banca se esforzaba porque lo iba a subir luego y se esforzaba mucho. Conclusión, empezaba a tener emociones positivas porque empezó a cambiar el rendimiento. Conclusión, el pensamiento cambió radicalmente. A lo mejor la banca no se me da tan mal, empezó a coger empezó a estar más motivada a la hora de enfrentar los entrenamientos desde press de banca, empezó a subir más entrenamientos, ya no porque yo se lo pidiese, sino porque le salía a ella y bueno, tuvimos ese cambio. A nivel de frustración, otra cosa importante que considero que debemos trabajar es que cuando realizamos un levantamiento y no sale como queremos,
tenemos los pensamientos deben centrarse 100% en por qué no ha salido ese levantamiento, ¿vale? De nada nos sirve decir qué mal que no haya salido, no valgo para esto, esos pensamientos no suman. Tenemos un objetivo, quiero levantar X peso, ¿vale? Centrarme en no ha salido y esto es una basura nos lleva a nuestro objetivo, nos ayuda, suma para que nos acerquemos a nuestro objetivo. No, conclusión, no es un pensamiento favorable, no es algo que debemos pensar. Como igualmente vamos a pensar en que hemos fallado porque somos humanos y es lo normal, ¿en qué nos interesa centrarnos? En el locus de control, interno o externo, es decir, el responsable de que no haya salido este levantamiento soy yo o no podía hacer nada. Si no podía hacer nada porque yo he hecho todo lo posible y simplemente no tengo todavía el nivel o no han sido las condiciones como quería o se han caído los discos o cualquier cosa con acciones que yo no podía controlar, por lo que sea, no va a sumar centrarnos en ello. Ya hemos descartado que haya sido nada, pues a centrarme en aquello que suma a nuestro objetivo. Que sí podemos controlarlo y ha sido en parte culpa nuestra o algo que podemos controlar para próximas sesiones, ya sea porque no he descansado lo suficiente, a partir de ahora tengo que descansar. No he comido bien, a partir de ahora tengo que comer bien. Me he resbalado en el banco, que fue el caso de David, estaba haciendo press de banca en un banco que resbala, se resbaló. Conclusión, no vuelvo a hacer el press banca en ese banco, ¿vale? Centrarnos, es decir, ¿cómo tolerar la frustración o cómo trabajar la frustración? Centrarnos en aquello que suma a nuestro objetivo, los pensamientos que nos suman, realmente no nos centramos en ellos. Aquellos que suman, centrarnos en por qué ha ocurrido, eso sí es interesante, mucha gente dice, nada, no le des más vuelta, no, vamos a darle una vuelta, pero ¿por qué ha ocurrido? Y centrarnos en aquello que realmente vamos a poder controlar. Lo que no podemos controlar, tener en cuenta que aquello que no controlamos no sirve de nada centrarnos en ello y seguir trabajando por nuestro objetivo, y aquello que sí podemos controlar, trabajar en ello, ¿vale? Y por último, los rituales deportivos. Bueno, van un poco ligados al priming, ¿vale? Va a ser, el priming es lo último, pero bueno, van un poco ligados. Los rituales deportivos nos ayudan a focalizar la atención, porque vamos a estar mucho más concentrados si estamos 100% focalizados al ritual, a gestionar la ansiedad, porque aumenta la percepción de control, no estamos pensando en saldrá o no saldrá, pensamientos negativos, no estamos pensando en lo nervioso que estoy, sino que estamos controlando. Al menos nosotros controlamos la situación, ¿vale? ¿Qué son los puntos claves de los rituales deportivos? ¿Cómo debería ser un ritual deportivo y cómo no debería ser un buen ritual deportivo, ¿vale? Si queremos un buen ritual deportivo, si queremos un buen ritual, ¿a qué nos referimos con rituales? Por ejemplo, antes de un saque en tenis, ¿qué es lo que hacemos justo antes? Antes de realizar un levantamiento powerlifting, ¿qué es lo que hacemos justo antes, ¿vale? Esos son los rituales. ¿Cómo sería un buen ritual? Un ritual debe aumentar nuestra percepción de control, ¿vale? Debemos sentir que somos nosotros los que lo controlamos, evidentemente. Si cuando hacemos el ritual nosotros no estamos controlando lo que estamos haciendo, es decir, no podemos controlarlo. Por ejemplo, mi ritual deportivo es en judo salir con el kimono blanco, y el kimono no lo escoges tú, depende un poco del combate o en dónde vas a competir y demás. Vale, eso es un mal ritual porque no depende de ti, ¿vale? Debe ser siempre algo que nosotros podamos controlar. Por ejemplo, cada vez que voy a salir, pues realizo bien la retracción escapular en la banca, ¿vale? Eso sí lo podemos controlar, depende de nosotros. Debe ayudarnos a partir de las condiciones óptimas, es decir, un buen ritual no es aquel en el que nos tocamos 3 veces las cejas. Eso no es un ritual porque no nos ayuda a nada. ¿Aumenta la percepción de control? Probablemente sí, porque podemos controlarlo nosotros y va a hacer que estemos ocupados durante el primer paso antes de salir y va a hacernos sentir más cómodos y que controlamos más la situación. ¿Pero es algo positivo? No nos hace partir de condiciones óptimas. En cambio, realizar la retracción escapular o un arco lumbar sí que puede favorecer que realicemos mejor el levantamiento, ¿vale? Y debe ocupar nuestra mente. Es decir, debemos estar totalmente focalizados en el ritual mientras lo estamos haciendo. En el mismo momento en el que está tan automatizado que nosotros no pensamos en el ritual, deja de ser un buen ritual, ¿vale? ¿Qué no debería, por tanto? Aumentar la sensación de pérdida de control, pues eso, lo del kimono, o bueno, otros ejemplos, ¿no? En los que, por ejemplo, necesito que haya 4 botellas de agua en no sé qué sitio a tal hora. Si nosotros no podemos controlar 100% eso siempre, va a aumentar nuestra pérdida de control y va a hacer que ya estemos rayados, que se diría coloquialmente, o bueno, va a hacer que ya no estemos tan predispuestos a realizar bien el gesto. No puedo ocupar los movimientos previos sin aportar nada,
o no es inteligente al menos, tiene sentido en cierto modo si una persona tiene una superstición de que tiene que tocarse 3 veces en el muslo antes de salir, tampoco tenemos por qué cambiársela si realmente le ayuda a estar más cómodo, a percibir mayor control, vale. Pero que intentar que el grosso del ritual sean diferentes pasos o diferentes movimientos que realmente suman a mejorar el rendimiento, ¿vale? Y no debe estar automatizado, es decir, lo que os digo, si por culpa, uno de los pilares del ritual o uno de los puntos clave o algo de lo más importante cuando realizamos el ritual es que los pensamientos estén puestos en ello, porque así evitamos que aparezcan pensamientos negativos. Si está totalmente automatizado, yo voy a hacer mi ritual de tocarme las cejas, de colocar la retracción, de hacer todo sin pensar en lo que estoy haciendo, pensando en, venga, va, que tiene que salir, no puedo fallar, por favor, y eso va a ser negativo, ¿vale? ¿Qué diferencia hay entre un ritual y una superstición? ¿Vale? La superstición pues sería un poco lo que no debería ser un buen ritual, un mal ritual, ¿vale? La superstición puede aumentar la pérdida de control. Rafa Nadal es conocido por tener muchas supersticiones y muchos rituales y demás, y parte de ellos son supersticiones. No son óptimas, ¿vale? Por ejemplo, tiene que la botella de agua fría tiene que estar atrás y la de agua caliente adelante o algo así, no recuerdo muy bien cómo era. Eso es una superstición. No siempre, en su caso, pues en la mayoría de casos puede controlarlo, pero algunos rivales le han intentado cambiar esas supersticiones para intentar desconcentrarle o para intentar que disminuya esa percepción de control. No nos interesa tanto. Luego, debe ayudarnos a partir de las condiciones óptimas y en el caso de la superstición no nos ayuda tanto a partir de esas condiciones óptimas porque realmente no está sumando al rendimiento. El que esté la botella de agua fría o caliente delante o detrás no va a sumar al rendimiento, no es tan favorable como el ritual. Y por último, ¿puede ocupar nuestra mente? Sí, pero realmente no nos ayuda, no nos está ayudando a partir de esas condiciones óptimas. En cambio, el ritual, por su parte, sí que, y sobre todo cuando está bien hecho, va a aumentar la percepción de control porque va a depender totalmente de nosotros. Por ejemplo, votar 5 veces. Eso hace que siempre llevemos un mismo orden, que lo tengamos protocolizado y que no aparezcan pensamientos negativos porque uno de los principales problemas que se suele ver en los deportistas es que cuando no tienen esto trabajado, no tienen trabajado el tema de los rituales. Por ejemplo, en powerlifting, cuando afrontan un levantamiento muy importante, normalmente el setup que suelen hacer, la colocación y las veces que respiran o que tardan en levantar el levantamiento, cambia radicalmente. Y ahí estamos observando que el cambio es 100% psicológico. O sea, están afrontando de diferente forma una carga pesada de una carga que no lo es. Conclusión, están dudando ante la carga pesada. Conclusión, es mucho más probable que fallen. Entonces, a botar 5 veces la pelota nos ayuda. ¿Por qué? Porque así siempre botamos 5 veces la pelota. ¿Será un punto decisivo o no? Por ejemplo, coger 3 veces respiración y contar o dar solo 2 pasos al salir con la sentadilla, ¿tiene sentido? Sí, porque así siempre damos 2 pasos y siempre replicamos ese ritual, ¿vale? Entonces es mucho más interesante. Entonces, en deportes de fuerza, yéndonos más a deportes puramente de fuerza, ¿qué debería incluir un buen ritual qué pasos deberíamos llevar a cabo para afrontar ese levantamiento o qué creo yo que sería lo óptimo? Vale, empezar por la visualización, que es después de la motivación y de ese contexto más teórico, el primer punto que hemos trabajado. Control de la activación, es decir, activarnos intentando alcanzar nuestro nivel óptimo, ojo, no el mayor nivel de activación posible, como hemos hablado, sino el nivel óptimo. Realizar el setup, que sería esta parte del ritual, o sea, el colocarnos de forma eficiente, aumentando nuestro control y demás, que siempre sea igual, pero que no llegue a estar nunca automatizado. Y el priming. ¿Qué es el priming? Vale, el priming deportivo es la forma en que debemos ocupar nuestra mente antes de afrontar un levantamiento, ¿vale? Y sería la última estrategia que vamos a ver, que como os decía antes, está muy ligada con el ritual. ¿Por qué realizamos priming? Bueno, la palabra priming en psicología viene de primado y viene a decir que cuando nosotros repasamos un contexto, por ejemplo, si estamos hablando de un contexto de cocina, estamos hablando de cocinar, de qué comer, de qué utensilios y demás. Si alguien nos dice las letras T, E, N, probablemente nosotros completemos diciendo tenedor, porque estamos en ese contexto. Es decir, ese contexto ese tenedor nos facilita ese contexto del cual hemos hablado anteriormente. O sea, de ese priming, ¿no? Ese primado que nos lleva a ese contexto del que estábamos hablando. Bueno, pues eso se realiza en deporte, por ejemplo, con una palabra que podría ser fuerza, o garra, o ánimo, podría recrear sería el primado o lo que nos trae a la cabeza una serie de connotaciones, una carga emocional, bueno, pues X, ¿no? Por ejemplo, fuerza, pues puede ser todos los años que llevo luchando o haciendo fuerza o trabajando por mi objetivo, ¿vale?
¿Por qué trabajar el priming? Bueno, pues se realizó un estudio bastante reciente en el cual se trabajaba con deportistas, eran futbolistas y realizaban corners, era un trabajo de corners, y lo que se observaba era que cuando pensaban en cómo realizar la técnica, en por dónde tenían que golpearle, cómo tenían que hacerlo, bueno, intentaban hacer el córner lo mejor posible, el rendimiento no era muy bueno, ¿vale? Entonces empezaron a intentar ocupar su mente. Intentaron que no pensaran en cómo realizar el tiro, sino que en su mente hubiera algún concepto que fuera un priming, un primado, que recordase una serie de, o que tuviera una serie de connotaciones. Ellos no tenían que pensar en las connotaciones, solo tenían que pensar en el concepto. ¿Qué observaron? Que cuando el priming era negativo, por ejemplo, dolor, ellos pensaban en dolor y mientras estaban realizando el córner solo pensaban dolor, 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 les salía una mala ejecución, ¿vale? Tenían un mal rendimiento. Cuando el priming era neutro, la palabra calabaza, solo pensaban en calabaza. ¿Qué connotaciones o qué carga emocional tiene asociada la palabra calabaza? Pues para la mayoría ninguna, no tenía carga emocional. Observaron que de repente el rendimiento aumentaba respecto al priming negativo y respecto a pensar en cómo hacerlo. Simplemente pensar en calabaza hacía que mejorasen respecto a pensar en cómo tenían que tirar el córner. Y mucho mejor fue cuando tuvieron un priming positivo como la palabra fuerza, el cual tenía connotaciones positivas y el rendimiento observaron que aumentaba mucho. Entonces, de cara a el ritual, lo que haríamos es realizar el setup y una vez sacamos la barra, bajaríamos y utilizaríamos un priming que debe ser nuestro, que debe ser un concepto que nosotros utilicemos o que realmente tenga una connotación o una carga emocional positiva para nosotros y que nos ayude a producir más fuerza, ¿vale? Así, no va a haber pensamientos negativos, vamos a estar totalmente focalizados a la tarea que estamos haciendo, al rendimiento, y seguramente el que tenga connotaciones positivas va a ayudar. Ojo, muy importante, siempre y cuando el gesto esté totalmente automatizado. O sea, si estamos aprendiendo a realizar press banca, no tiene sentido utilizar el priming, tenemos que concentrarnos en lo que estamos haciendo. Pero cuando somos ya expertos, lo mejor que podemos hacer es ocupar la mente para que no haya pensamientos negativos y para que nos concentremos en apretar lo máximo posible y sobre todo cuando utilizamos algo que tiene asociado un contexto con carga emocional positiva. Nosotros no pensaríamos en, por ejemplo, quiero ser el mejor o llevo muchos años peleando durante el levantamiento, eso haría que nos desconcentrásemos. ¿En qué sí que pensaríamos o qué es lo que sí que utilizaríamos? Una palabra con connotaciones positivas, es decir, por ejemplo, yo trabajo con diferentes aliadas que utilizan primings y algunos de ellos son éxito, otros son gritar, por ejemplo. Gritar, el hecho de gritar es sacar un poco el salvaje y demás, la fuerza que tienes dentro, el guerrero que tienes dentro, y simplemente con gritar a nivel mental, mientras justo cuando estás en la fase concéntrica ayuda. Otros, por ejemplo, mi priming, si lo comparto con vosotros, sería más, porque considero que siempre se puede hacer más fuerza, considero que siempre podemos esforzarnos más, siempre puedes hacer más de lo que estás haciendo. Entonces, lo que suelo concentrarme es, una vez yo hago la fase excéntrica sin pensar en nada y una vez llego al pectoral, cuando quiero salir, pienso más fuerte, más fuerte, más fuerte. Y simplemente digo más, y me refiero a eso, a ir cada vez más rápido. Y tiene una carga emocional positiva para mí, ¿vale? Respecto al priming y el setup, que como os digo va muy relacionado, es mejor especializarme en un priming, es decir, yo tengo mi priming más y ya no lo cambio nunca, es mejor hacer mi setup siempre igual y no lo cambio nunca, o es mejor ir cambiando constantemente, utilizar diferentes primings, utilizar diferentes setups. Bueno, desde mi punto de vista y lo que me dice la experiencia un poco, es que si siempre es igual, nos vamos a especializar, al final vamos a ser muy buenos utilizando ese priming o muy buenos utilizando ese setup, vamos a estar cómodos, vamos a estar tranquilos, va a ser nuestra zona de confort y seguramente ayuda al rendimiento, pero va a tener un momento en el que el rendimiento decaiga, ¿vale? Y que no va a requerir estar tan concentrados, porque como siempre lo hacemos, pues llega un momento en el que seguramente se automatice, no tenga tanta carga emocional, aparezcan pensamientos porque ya no tenemos que pensar en el setup y esto va a hacer que el rendimiento disminuya, ¿vale? ¿Qué pasa si siempre es diferente? Requiere estar concentrado, o sea, si siempre probamos un priming diferente, requiere que vamos a estar motivados y contentos. Vamos a probar este nuevo priming. Si siempre cambiamos el setup o el ritual, vamos a estar concentrados y demás, pero nunca vamos a llegar a sacarle todo el provecho, ¿vale? Porque no nos vamos a especializar. ¿Qué sería lo óptimo entonces? ¿Qué sería la estrategia más eficiente? Bueno, sería siempre hacer el mismo setup, siempre hacer el mismo priming, pero ir cambiando. Por ejemplo, que mi priming, la connotación positiva sea esa, por ejemplo, la que os decía antes. Siempre se puede esforzar uno más, siempre puedes trabajar más duro, siempre puedes apretar más. Cuando parece que ya estás apretando a tope y que te vas a rendir, siempre te queda algo en la recámara que puedes sacar aún, ¿vale? ¿Qué sería lo inteligente? Ir cambiando el primado, es decir, no utilizar más, sino fuerte o rápido o más o gritar, pero que independientemente del primado me recuerde a ese priming. ¿Por qué? Porque así me especializo en ese contexto positivo, pero me requiere estar concentrado en utilizar un nuevo priming. En el caso del ritual,
¿Qué sería lo interesante? Realizar siempre mi mismo ritual, pero cada cierto tiempo, una vez al mes, una cosa así, realizar un pequeño cambio en una de las partes del ritual que me obliga a volver a concentrarme en el ritual, ¿vale? Que me motive, que vuelva a estar concentrado. ¿Por qué? Porque voy a seguir siendo igual de especialista, pero me requiere estar concentrado. Los pensamientos vuelven a ir al setup porque quiero hacer ese cambio nuevo, pero no aparecen pensamientos negativos porque vuelvo a estar totalmente centrado, pero repito, sin dejar de estar especializado en ese setup, ¿vale? Y bueno, esto es un poco todas las estrategias que hemos ido viendo, os repito, un poco esta sería la que resume todo, la visualización, el control de la activación de cara a obtener o a alcanzar nuestro nivel de activación óptimo, el setup de cara a que sume, siempre que sume, o sea, que tenga en cuenta todo lo que hemos visto antes, o sea, que sea un buen ritual. Y por último, tener un priming que nos ayude a realizar el levantamiento de forma más efectiva, ¿vale? Esto es un poco lo que quería compartir con vosotros, son las principales estrategias que utilizo como psicólogo deportivo y creo que más van a sumar al rendimiento, que más van a ayudarnos a que, como decía antes, consigamos alcanzar todo nuestro potencial a nivel físico y que la mente, lejos de limitarnos, nos ayude a ello, ¿vale? Espero que le deis también la importancia que merece a lo de la motivación, porque me parece algo muy muy importante, de verdad, el aprender la importancia de los diferentes tipos de motivaciones que podemos tener a la hora de cumplir una actividad y cómo debemos acercarnos más a esa motivación intrínseca siempre para mejorar el rendimiento y para que haya una mayor adherencia. Al final, lo que decíamos a la hora de establecer metas, la persistencia es la clave. Es difícil superar o ganar a aquel que nunca se rinde, ¿vale? Y bueno, esta frase que siempre la suelo dejar al final de las presentaciones porque me gusta mucho, que nunca dejéis que las mentes pequeñas os convenzcan de que vuestros sueños son demasiado grandes, ¿vale? Bueno, nos vemos y espero que os haya gustado el módulo de psicología deportiva. Quedan aún muchos módulos en el máster, espero que le saquéis todo el partido posible y que nos vemos bueno, en próximos vídeos, en próximos eventos que realicemos. Muchas gracias por el apoyo, de verdad, todo esto es posible gracias a vosotros, al fin y al cabo, a vuestras ganas de aprender, a vuestras ganas de que todos sigamos mejorando. Estamos aprendiendo mucho también con vosotros y es algo que se agradece mucho y nos vemos en la próxima. Muchas gracias y un saludo.